asesor debería dedicarse a asesorar al cliente, entender cuál es el modelo de negocio, buscar mejoras para los clientes y no encerrarnos en una oficina a picar facturas. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Si el tiempo se lo podemos dedicar al cliente para entenderle y darle información de valor que haga que su negocio cada vez sea más rentable, la tecnología es un papel fundamental. O sea, nos tenemos que apoyar en ella el máximo posible. Hay que educar al cliente, que entiendan también cuáles son los impuestos que se pagan, por qué se pagan, qué es lo que realmente estoy pagando. Ningún cliente te va a recomendar porque le presentes bien los impuestos. Que tengan orden es clave. Verifacto. Esto es una oportunidad clara de mejorar. Todo tiene que estar en tiempo real. Yo no sé qué asesor no firmaría para tener todas las contabilidades al día. ¿Cuál es el equilibrio entre automatización y atención personal? Hola a todos, hoy tenemos con nosotras a Vanessa Cantero y Florencia Andrea. Vanessa es asesora fiscal y CEO de Lidera tu Negocio y Florencia es socia de Lidera tu Negocio y también es responsable del área fiscal y contable. Así que bueno, gracias, bienvenidas y muchas gracias. Y un Gracias, gusto tenerlos aquí. Por invitarnos y contar con nosotras. Pues primero presentaros un poco quiénes sois y qué es Lidera tu Negocio. Pues yo soy asesora fiscal, llevo casi toda la parte más de venta, la estrategia del despacho y fundé Lidera tu Negocio creé la asesoría en 2018, pero en 2022 la cosa fue evolucionando en el momento en que entra Flor también como socia de Lidera y hoy en día lo que creemos firmemente que somos una asesoría expertas en negocios digitales. Que eso para nosotras es lo que nos ha marcado y nos ha dado la posibilidad de diferenciarnos mucho, de entender a un sector que está en auge y en pleno crecimiento y yo soy una apasionada de los negocios, entonces como buena apasionada pues me encanta ayudar a emprendedores a tener negocios rentables, no solo a sobrevivir, que es un poco, por desgracia, una tendencia que me encuentro mucho, ¿no? Sobre todo en el autónomo o la micropyme y desde Lidera tu Negocio lo que intentamos es ayudarles a que entiendan sus negocios, sus impuestos y a que tengan negocios rentables. Y cuentas que empezaste en 2018, ¿cómo llegaste hasta allí? Pues buena pregunta. Al final fue una cadena de circunstancias. Yo tenía tenía y sigo teniendo una gestoría especializada en el sector del automóvil, en trámites que no tienen nada que ver con la fiscalidad, porque vengo del sector del automóvil con mi familia. Vale. Y pues los clientes me empezaron a demandar un servicio de asesoramiento fiscal. Tenía mucho transportista, dedicado al sector del automóvil principalmente. Y así empecé con mis primeros clientes. Fuimos empezando a coger unos poquitos de clientes, entonces fuimos... ¿Dentro del negocio familiar? No, ya me desvinculé del negocio familiar, yo le prestaba los servicios de esta parte al concesionario, pero fui ampliando este abanico, este portfolio de servicios. Y bueno, al principio pues poquita cartera, nada, muy poquitos clientes. Yo creo que los primeros 3 o 4 años no tenía una cartera de más de 30 clientes. Pero la cosa fue evolucionando, empezamos a crecer en equipo. En 2020 conozco a Flor, ella le hago una entrevista de trabajo, empezamos a trabajar juntas y la verdad es que nos compenetrábamos súper bien. Ella es muy metódica trabajando, es muy estructurada. Entonces esto es maravilloso para una asesoría porque le pones mucho orden y mucho foco. Y entonces empezamos a trabajar juntas hasta que vimos que, ostras, unirnos como socias era algo que tenía mucho sentido. Y la verdad es que fue una decisión súper acertada porque creo que hoy en día nosotras siempre decimos que juntas multiplicamos y nos sumamos. Y creo que esto lo vemos como un poco en lo que nos devuelve el cliente, sobre todo, ¿no? Lo que dice cómo trabajamos ahora juntas. El famoso apoyo, ¿no? Sí. Que la solidez del CEO, ¿no? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Ese apoyo, pues creo que ayuda, ¿no? Seguramente a dar un salto, ¿no? Claro, a mí hay cosas, o sea, yo soy una apasionada de esto de los negocios y como buena apasionada tengo un cerebro que estoy siempre un poco en crear algo nuevo, ideas, servicios. Y también complementarnos las dos con caracteres tan diferentes, además pues ella con su área y experiencia contable, ¿no? que yo no soy contable, con lo cual al final nos complementamos súper bien ambas y creo que esto es lo que nos ha dado, yo hago la parte más ventas, ¿no? Atención con el cliente, pero sobre todo en plan siempre estrategia y venta, es lo que no le gusta a ella y a ella le encantan las contabilidades, ella es muy feliz dentro del programa trasteando y haciendo su magia, al final es
es muy buena en eso. ¿Y esto realmente marcó un antes y un después o consolidó ese punto de partida? Marcó un antes y un después. Sí, porque al final, pues esto, o sea, crecer sola en cuanto a ciertas decisiones, pues bueno, tú vas tomando decisiones, pero no tienes a alguien que te sostenga como ciertas cosas que necesitas un apoyo. Entonces, es que nosotras lo hemos visto claramente, o sea, el nivel de facturación, no solo eso, tipo de cliente, o sea, el ticket medio del cliente ha subido, la rentabilidad del despacho, tenemos una rentabilidad muy buena para un despacho pequeñito como el nuestro, que somos 4 personas dedicadas al área fiscal y contable, y es que esto ha sido un antes y un después, no ha sido solo una evolución. Y naces de una especialidad, ¿no? De la parte más automovilística, y has comentado, ¿no?, que se ha evolucionado a la parte digital. ¿Siempre has trabajado nichos o hay una parte generalista que una cosa no quita la otra? Empecé pues todo aquel que venía, o sea, es una realidad, especialmente en el sector transporte. Hoy en día no trabajo con el sector transporte por el tipo de clientes que es, la verdad. Mataste el segmento. Sí. Reconozco que al final el sector transporte, bueno, ellos están destinados a trabajar, su día a día se pasa pues, en un vehículo, en un camión o lo que sea, no les hables de facturas, ciertas cosas ni siquiera quieren aprender. Entonces, al empezar, pues como todo no tienes muy claro, es el cliente el que te viene y tú le coges con los brazos abiertos absolutamente a todo el mundo. Luego fui entendiendo que yo lo que quería era ir a un cliente que entendiera pues qué era pagar menos impuestos, o sea, que se permitiera el lujo de invertir tiempo en eso. Por ese motivo fuimos dejando a un lado un poco el negocio local. La verdad es que hoy en día tenemos muy pocos negocios locales porque hemos entendido que no es nuestro cliente, tenemos ya creado como un cliente ideal. Y el negocio digital, o sea, los negocios digitales nacieron de yo intentar montar una asesoría en el digital. Es decir, cero papel. Esto ya casi desde el inicio fui quitando el papel. Entonces entendí que, ostras, mi cliente era el que yo también entendía y que me entendía a mí, porque el problema de una persona que se dedica al marketing digital y que necesita plataformas y herramientas de pago como Stripe o PayPal o tiene facturas de Meta, por ejemplo, algo muy normal en el negocio digital, se va a un asesor tradicional y no tiene ni idea de lo que le está hablando. Esto es un problema. Entonces, nosotras ahí hemos entendido que era nuestro cliente. Claro, pues es muy fácil decirlo, luego hacerlo es más complicado. ¿Cómo lo conseguiste? Pues no sé, al final conseguirlo creo que fue como de forma natural. O sea, yo soy una persona muy inquieta, intento entender muy bien todo, como ir un poquito más allá y entender, y me fui metiendo en los negocios digitales de tal manera que entendí que el vocabulario no era el mismo. Y algo que me pasó es que yo en los primeros años estuve yendo a muchísimos eventos. O sea, mi captación de clientes era, yo iba a evento, me metía allí y nada, le decía 4 cosas y como los entendía, porque eran eventos del sector digital, yo me daba cuenta que cuando le hablaba de pasarelas de pago, de Facebook, de facturas y demás, decían, ostras, me entiende, no estoy hablando chino. Y casi de forma natural salió el empezar a especializarnos en negocios digitales. Es cierto que verbalizado, yo creo que fue como después de pandemia, quizás es cuando empezamos como a hablar y nosotras de verbalizar que éramos una asesoría enfocada a negocios digitales. Se consolidasteis la visión. Sí, lo fuimos construyendo de forma natural, pero se consolidó después de pandemia. Bueno, yo creo que vosotras tenéis esta visión y esta propuesta, ¿no?, de forma trabajada y diferenciada, ¿no? Pero explicándonos, ¿cuál es el papel que tiene o debería tener un asesor en un negocio? Bueno, a ver, yo creo que el asesor justamente debería, no es lo que pasa, o cada vez más sí, pero no es, debería dedicarse a asesorar al cliente en todo lo que tenga que ver su negocio. Hay como o sea, el público tiene como muy asociado el asesor a un gestor, a un presentador de impuestos, a un pica documentos, y en realidad esa no debería ser la figura, la imagen que tendríamos de un asesor. Realmente, pero también esto es responsabilidad de los asesores, es decir, el asesor tiene que dedicarse a asesorar a su cliente, a entender cuál es el modelo de negocio de su cliente, en buscar mejoras para los clientes y no encerrarnos en una oficina a picar facturas. Claro, mucha gente o muchos clientes que llegan a nosotros nos dicen, claro, es que nadie me atiende el teléfono, es que tengo una duda y no tengo a quién hacer. Claro, eso es lo que no puede pasar en una asesoría y es lo que desdibuja un poco la imagen del asesor.
Entonces, yo creo que el rol fundamental de una asesoría tendría que ser dedicar su tiempo a asesorar al cliente. Evidentemente, la contabilidad hay que hacerla, evidentemente, presentar impuestos hay que hacerlo, pero dedicar tiempo a entender el negocio, a buscar soluciones, a apoyar, a tomar decisiones y demás. Hay que educar al cliente porque los clientes, claro, el cliente entiende de su negocio, de su profesión, pero no entiende de fiscalidad. Pues hay que hacer una labor de educación para que entiendan también cuáles son los impuestos que se pagan, por qué se pagan, qué es lo que realmente estoy pagando. Claro, hay mucha gente que no lo sabe. Vienen los impuestos y paga un pastón, y a veces es IVA solo, o a veces son retenciones, ¿vale? Pero es que no estás pagando impuestos, esto es algo que has retenido y estás volcando. Entonces creo que la figura del asesor tendría que ser acompañar al cliente en su negocio, y no tanto el picar facturas o presentar impuestos. Pero así, ¿cómo solucionáis este problema? Porque muchas veces van surgiendo estas dudas, el tiempo dedicado a acompañarlo. ¿Cómo solucionáis el problema de...? Bueno, nosotros tenemos como muy, en las figuras en el despacho, como muy definidas quién se encarga de cada cosa. Entonces, nosotras dos, que somos la cara visible, somos la que más atención al cliente hacemos, todo lo que es a veces dudas fiscales y contables, como yo soy la responsable del área, pues se me hacen todas a mí, todas, yo luego delego en el equipo las tareas o las cosas que surjan, pero las dudas, comunicación con el cliente y demás, vienen a mí. Vanessa es más la parte estratégica, modelos de negocio, más rentabilidad, más buscar otras líneas de negocio, otras opciones. Entonces, bueno, ella cuando surgen ese tipo de dudas o que el cliente necesita como un poco este acompañamiento, pues se encarga más Vanessa. O sea, yo creo que hay como que estructurar, de acuerdo a la especialidad de cada una de las personas en el equipo, quién lleva cada cosa. Pero nosotros, o sea, por ejemplo, en mi caso, que yo soy la parte responsable del área fiscal y contable, el 80% del día lo dedico en atender al cliente. Es decir, yo desde las 9 de la mañana, igual hasta las 2, 3 de la tarde, estoy atendiendo al teléfono, contestando correos y todo. Luego de las 3 de la tarde, cuando ya el cliente empieza ahí nos ponemos a la parte más, por lo menos yo, más sí, contable o hacer la tarea en sí. Pero el siempre tener un teléfono disponible, el cliente te envía una duda por correo y contestársela en el día. O sea, creo que hay una parte nuestra grande del día a día que se va en eso. De hecho, nosotras hemos ido cambiando. O sea, esto estamos ya en 2025, desde que empezamos juntas nuestra empresa a finales de 2022, ¿no? No lo teníamos así, pero vimos que el hecho de delegar las consultas fiscales a Flor y centralizarlo en ella, al cliente le daba mucha seguridad. Entonces, reestructuramos el departamento y las figuras. De hecho, hay personas que ya estaban y no están. Entonces, buscamos otro tipo de perfiles y analizamos en qué es buena ella, en qué soy buena yo, y buscamos los perfiles complementarios, que es un poquito más, pues el perfil más auxiliar quizás, ¿no? Y nos funciona súper bien. Sabemos que hay otros despachos que pues, los dueños están haciendo otro tipo de tareas y demás. Esta es nuestra metodología, la vamos como perfeccionando, nos funciona de verdad súper bien, o sea, nos lo dice todo el mundo. ¿Por qué? Porque en nuestro despacho no se acaba el día sin contestar un solo correo. Entonces, todos quedan contestados en el día. Esto a ellos les aporta esa tranquilidad. Flor atiende el teléfono a todo el mundo todo el día. Y esto es que lo valora muchísimo. Y ella está asesorando. O sea, su día, es como dice, es el asesorar. El que el cliente tenga información. Y a partir de ahí, ellos perciben ese valor y es lo que nos ha ayudado a hoy en día a tener una cartera de clientes que nos refieren continuamente. Un punto de entrada claro, un nivel de servicio claro, y luego a partir de ahí delegas más o menos, baja la tarea, puede ser más o menos larga, porque a veces no creo que se pueda contestar en el mismo momento. No, a ver, hay tareas más complejas o cosas que hay que mirar con más, pero siempre se le responde al cliente de, bueno, te lo miramos, buscaremos, lo vemos con el abogado, hay cosas que nosotros las tenemos que ver con otros colaboradores, pero igualmente siempre hay una respuesta al cliente. Al final es entender lo que el cliente necesita y nosotros al final, darle ese punto de valor que es lo que el cliente valora al final de nosotros. Yo siempre digo a todo el mundo, al asesor, ningún cliente te va a recomendar porque le presentes bien los impuestos. O sea, ninguno. Yo no conozco a nadie, ¿no? Que si se lo haces mal, va a hablar mal de ti. Eso está clarísimo. Pero por presentar bien los impuestos, en plazo, como tiene que ser. Entonces es una tarea, una más
de nuestra labor, pero sí que te recomienda porque le hables, que te entienda, que sienta que le comprendes. Yo tengo muchos clientes que vienen a nosotras porque siento que mi asesor me regaña. No le entiendo cuando me habla y se lo pregunto 2 veces y a la tercera me dice, hombre, es que ya no te lo sé explicar de otra manera. No tienen esa paciencia, esa labor educativa. Entonces, es nuestra responsabilidad, si es lo que queremos ofrecer, eso es como todo, esto es nuestra metodología, no es ni la mejor ni la peor, sino la nuestra, pero al final el cliente esto lo recibe con los brazos abiertos. ¿Y cuáles son los principales cuellos de botella que teníais o tenéis? Pues hoy en día yo creo que es que la verdad es que tenemos una metodología de trabajo que no... Claro, nos apoyamos en herramientas tecnológicas que hacen una parte muy importante del trabajo, y entonces esto hace que... No, hombre, no el creo, cuello de botella lo tenés en impuestos, al final, que la operativa, al final las obligaciones son las que son, el tiempo hay que dedicarlo a eso y evidentemente ahí en estos periodos de tiempo donde al final lo que hacemos es otra cosa, pues se van quedando cosas para mirar luego de impuestos. Pero en realidad, antes teníamos como, por ejemplo, con el tema de la comunicación, las dudas de los clientes y demás, teníamos como un poco de cuello de botella porque al final, claro, el cliente no entendía, había como mucha ida y vuelta de los correos y demás, y ahí fue que decidimos, digo, vamos a centralizarlo todo. Y eso nos ha mejorado muchísimo la comunicación. ¿Y cuán importante es una buena puesta en marcha? Bueno, para nosotras... Todo. De hecho, a veces tenemos clientes como que después de un tiempo empezamos a trabajar, estos van todavía desorganizados y vemos cómo fue su inicio en el despacho y de repente... Claro, la puesta en marcha no la hemos hecho, entonces sí que hemos mejorado toda la entrada de cliente, los procesos que hay que hacer, las reuniones, las explicaciones y todo, para que todo luego vaya... Es verdad que inicialmente hay que dedicar un poco más de tiempo, pero con el paso de los meses te das cuenta que el que se le dedica y se le hace una entrada muy como metódica y organizada, luego fluye muy bien, y el que no, pues claro, va más como en cuello de botella todo lo que es. Entonces es muy importante, pero nos todo. ha pasado típico cliente que nunca tiene tiempo de reunirse contigo y dices, vale, mira, lo notamos muchísimo. Con ese cliente llevamos meses trabajando, intentando hacer las cosas, entonces entramos con el toque de atención, decir, mira, si tú no le dedicas tiempo a tu negocio, nosotras tampoco se lo vamos a dedicar porque el principal que necesita entender y tener compromiso eres tú. Esto, junto con una reunión inicial, nos ha cambiado mucho, la reunión inicial con un proceso y una checklist clara de qué tenemos que revisar. Hacemos una auditoría previa, porque claro, algo que nos ha pasado también es que es más fácil que un cliente que está trabajando mucho tiempo contigo encuentres que hay un epígrafe que no le han dado de alta y está haciendo facturas o no ha cambiado el domicilio. Puede pasar, ¿vale? Cuando vienen a nosotras, claro, a lo mejor llevaban meses trabajando, esto al principio no lo hacíamos, la auditoría, y te das cuenta que en Seguridad Social tenía otro domicilio. Y decías, ostras, y llevan meses trabajando con nosotras. Entonces, esto ya hace mucho, incorporamos una auditoría inicial, esto y la reunión de bienvenida con un proceso claro de trabajo y luego un seguimiento, ha sido una maravilla. El cliente lo agradece mucho, en general. ¿Y crees que la profesión está suficientemente valorada? No, para nada. La figura del asesor en España, o sea, de hecho el cuñado es más asesor que el asesor. O sea, esto es que es así. Además, a mí me hace mucha gracia, porque yo siempre le explico a todo el mundo, el compararnos. Ella, o sea, Flor es de Uruguay y allí los contadores, ¿no?, que es su profesión allí, o sea, son súper respetados. Lo que te dice el contador va a misa. Y a veces de broma digo, madre mía, nada que ver aquí, porque tú le explicas a tu cliente, luego se va a internet, ve el reel que le dice lo contrario, te manda el reel que no sabes muy bien para qué te lo manda, si en formato inspiración o para confirmar, esto es una locura. Entonces entendemos que la figura del asesor, por desgracia en España, no está valorada. Es diferente un contable, es diferente un asesor financiero, tiene distintas connotaciones. El asesor fiscal es como se lo hace cualquiera. Partimos de la base que la gente se descarga un borrador de Hacienda, se lo presenta y entiende que es lo correcto. Entonces, no le da ese valor al asesor fiscal de forma genérica. Luego tenemos clientes que son un amor y te respetan mucho a tu profesión, pero esto es lo que sucede. Pero yo creo que con el tiempo igual ha ido cambiando. Por suerte o por desgracia, la administración está muy compleja
Y claro, ahora el cliente empieza a valorar un poco más lo que es tener un buen asesor fiscal. ¿Por qué? Porque ha venido, Hacienda está con 1,5 millones de requerimientos a la semana. ¿Qué pasa? Antes, si no se fiscalizaba, no se encontraban tantos errores. Ahora que la agencia tributaria lo mira y llegan tantos, pues claro, al final la gente empieza a ver las consecuencias de haber tenido un asesor que no entendía, que no hacía las cosas como debían, o ellos mismos, ¿no? Pero es una lástima que al final Pero, claro, el que ha sufrido esas consecuencias es el que te valora, claro, pero el que no sigue yéndose, pues a lo mejor a una asesoría muy low cost porque entiende que tiene 4 facturas y además te lo dice así. Es que para el volumen que tengo no necesito un asesor. Es un problema. Para nosotras es un problema. Bueno, pero también, una pequeña reflexión. Yo creo que también estoy de acuerdo con lo que decís. Esto también ha quemado el sector y yo creo que también de esto puede florecer una oportunidad, ¿no? en aquella gente que lo empieza a valorar y que también necesita de aire fresco la profesión, porque yo creo que está un punto quemada por ese desgaste del propio cliente que no valora. Bueno, es que al final tenías cuotas muy bajas, o sea, al final, ¿qué pasa? Las asesorías, o muchas asesorías tienen cuotas muy bajas, entonces vas a volumen, claro, si vas a volumen, claro, tenés mucho trabajo, no podés dedicar el tiempo que se necesita para el cliente, entonces, claro, al final esto es como una rueda. Claro, desde el momento que el cliente empieza a valorar mucho mejor, el asesor puede cobrar otro tipo de cuotas o se plantea otro tipo de clientes en el que cobra, al final, pues necesitas menos clientes para mantener la estructura que tiene el despacho, se le puede dedicar más tiempo y al final es, claro, es como un círculo. Sí. La mayoría de las asesorías anteriormente, no sé, pero las tradicionales van a volumen. Entonces, claro, a volumen es que tenés miles y miles de clientes. Claro, ¿quién le puede dedicar con el volumen de trabajo que hay? ¿Quién le puede dedicar tiempo a esos clientes? Pues claro, nadie. Pero es que claro, la cuota, o sea, eso se ve reflejado en cuotas. Es decir, claro, que nadie le dedica tiempo, pero es que claro, las cuotas tampoco son para dedicarle tiempo. Yo creo que es una responsabilidad compartida, es decir, nosotros los asesores tenemos que también trabajar mucho para que esa visión cambie. Entonces, creo que los nuevos asesores ya están con una mentalidad muy diferente, pero bueno, hay mucha asesoría que ahora yo creo que en 2025 y 2026 y con lo que viene pues se tendrá que poner las pilas. Y hablando de lo que viene, ¿qué papel crees que tiene la tecnología en una asesoría moderna y cómo esto se puede capitalizar? El papel es imprescindible. O sea, yo no me imagino nuestro día a día sin la tecnología. O sea, sin toda la parte que tenemos pues medio automatizada, ¿no? Al final, pues que un cliente te suba una factura y se escanee la gran mayoría de datos. O sea, esto es una maravilla que sabemos. O sea, porque nos lo dicen compañeros que muchos siguen imprimiendo facturas, que esto es más grave, y picando a mano o con el típico diario punteando. Entonces, la tecnología es un papel fundamental. O sea, nos tenemos como asesores que apoyar en ella el máximo posible, aprovechar todo lo que podamos automatizar para dedicar tiempo a asesorar. O sea, es como nuestro punto de apoyo. ¿Cuál fueron los pasos a lo largo de estos años en incorporar tecnología? ¿Por dónde empezasteis y en qué punto estáis? La ventaja que yo he tenido es que yo empecé 100% digitalizada. O sea, yo no admitía prácticamente sector transporte que venía con alguna facturita en la mano, pero yo enseguida los fui pasando a escanear y subir a plataformas. Entonces, claro, nosotras, dentro de la evolución que ha sido enorme en el sector y las herramientas cada vez son mejores, pero claro, es que ya veníamos digitalizadas. De hecho, nosotras, cuando empezó la pandemia, o sea, nosotras problema cero. Cada una estábamos en nuestras casas y todos los clientes seguíamos trabajando con ellos. Entonces, claro, nosotros sí que es verdad que hemos ido cambiando, probando, mejorando procesos, sobre todo importantísimo, pero siempre en el ámbito digital. Entonces, creo que es una ventaja para nosotras. ¿Y cuál es el equilibrio entre automatización y atención personal? Yo creo que el equilibrio al final es que nos apoyemos en la automatización, pero no entendamos que la automatización lo hace todo. No confundamos, porque nosotros también tenemos asesorías de compañeros que no se revisan nada y nos lo dicen. No, al final yo presento. No, nosotros hacemos luego un chequeo, o sea, al final tiene que haber una parte humana detrás. Pero el equilibrio es, me apoyo de la tecnología en todo lo que hace bien y cada vez hace mejor,
le proporciono una plataforma al cliente para que no trabaje doble. Entonces, en un mismo espacio el cliente ve todo lo que ha creado en tiempo real y nosotras nos beneficiamos que está en tiempo real, que eso ya es mucho. Y nosotras, ese tiempo que nos dedicamos a estar, sube a un Drive, a ver qué facturas has subido, o escanéame y pásame un correo electrónico. Todo ese tiempo que ganamos lo dedicamos a asesorar. Con lo cual, al final, el equilibrio es como perfecto. Claro, al final creo que hay que revisar, es decir, hay que apoyarnos, como dice Vanessa, o sea, hay que apoyarse en las herramientas digitales sin perder que tiene que haber alguien revisando. O sea, nosotros ahora tenemos clientes que tienen rentas mal presentadas y nos dicen, no, que el programa las hizo mal. Claro, no. O sea, eso no. Es decir, sacamos la información y nos apoyamos para reducir el tiempo de trabajo. Evidentemente, copiar los datos de un proveedor, pues mucho mejor tener un escáner que nos extraiga de la factura todos los datos del proveedor y no invertir tiempo en picar todos los datos a mano, pero sí revisar la factura, que se contabilice bien los impuestos, en la cuenta contable que corresponda y demás. ¿Y cómo veis, qué papel veis que tendrá la inteligencia artificial en el sector de la asesoría? Bueno, no podemos negar que tendrá un papel muy importante, porque al final volvemos a lo mismo, si son herramientas que te aportan, o sea, te quitan tareas que no son de valor para realmente darte tiempo, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Si el tiempo se lo podemos dedicar al cliente para entenderle, que se sienta entendido y darle información de valor importante que haga que su negocio cada vez sea más rentable, o sea, la inteligencia artificial viene pisando muy fuerte. Y el que tiene un despacho tiene que entender que tiene que formarse, que tiene que formar al equipo y que lo tiene que meter como una herramienta, bueno, pues como cuando abrimos nuestros softwares por la mañana o el correo, pues que también tienes que tener tus herramientas para estar que estén en tu día a día. ¿Y cómo crees que evoluciona el rol del asesor? Yo creo que este asesor tradicional o se pasa al lado de la digitalización y de asesorar, no de presentar, o se va a quedar en el camino. O sea, yo creo que es imprescindible que un dueño de despacho entienda en el momento que nos encontramos, entienda los negocios. El otro día estaba en un evento donde me explicaron que se crean en el mundo, no en España, no tengo la cifra de España, 20.000 negocios digitales diarios. O sea, evidentemente cierran el 80%, sí, pero diarios, negocios digitales, eso son muchísimas personas que necesitan de un asesoramiento, que se les entienda. Entonces, si el asesor tradicional no se apoya de herramientas digitales, en pocos años todas esas generaciones ya van a buscar otro tipo de asesor, no el asesor de barrio, que además les obliga a llevar la factura en papel. Porque es que esto son realidades que nos encontramos nosotras cuando compartimos experiencia con otros asesores. Pero en ningún momento creo que al final la inteligencia artificial vaya a sustituir Creo que al final va a ser un apoyo, creo que nos quita, o sea, sí, nos quita tiempo en muchas cosas, como cuando salió los OSR para la lectura de las facturas y todo. Creo que va a quitar tiempo, que va a apoyar, pero siempre va a ser un apoyo para al final dedicar tiempo a otra cosa y mejorar el tipo de servicio y asesoramiento que se le hace al cliente, pero en ningún momento lo va a sustituir porque el cliente siempre necesita, al final, o por lo menos los nuestros, una opinión, una reunión para explicar, para ver, para analizar alternativas. Eso no lo va a hacer la inteligencia artificial, pero sí que te va a dar herramientas para al final pues ver otras opciones, ¿no? Sí, o sea, creo que no los va a sustituir, pero va a ser de gran apoyo. Sin duda, y nos va a quitar tiempo. O sea, nos quita, de hecho, al día de hoy nos quita todo lo que vamos probando y digitalizando y demás, todo nos va quitando tiempo y vamos mejorando en otras áreas. Al final, que antes no tenías tiempo por dedicarlo a otras cosas. Y ahora que se viene el Verifactu, ¿qué oportunidades veis y cómo creéis que va a cambiar también el sector? Claro. Pues esto es algo que hablamos mucho nosotras, que entendemos que para nuestro sector esto es una oportunidad clara de mejorar, de que el cliente venga a nosotros porque, bueno, al final necesitan, ¿no?, que les explique a todo el mundo, lo que dice Flor, todo el mundo quiere que tú les expliques las cosas, entonces quiere tener esa información y para mí es una oportunidad. O sea, yo hablo con compañeros que lo ven como de qué manera me puedo salvar de estar en Verifactu y al final lo veo una oportunidad para tener menos requerimientos, porque ya lo ha dicho la agencia tributaria, o sea, todo aquel que esté en este sistema va a tener menos requerimientos. Yo no sé otros despachos, pero nosotros los requerimientos ya son diarios. Entonces, hace años tenías
alguno a la semana, hoy que son diarios, si a nuestro despacho nos reduces solamente el número de requerimientos, ya nos estás dando un tiempo valiosísimo para poder asesorar. Esto de cara al despacho de forma interna. Esto el cliente le va a dar igual, pero nosotros, esto es algo de no pensar la excusa de no meter a nuestro cliente en Verifactu, cuando claramente para nosotros es una ventaja. Dos, que intentamos hacerles entender que todo tiene que estar en tiempo real. Esto es todo acumular, hacer facturas a final de mes, o sea, es una ventaja para nosotros. O sea, yo no sé qué asesor no firmaría para tener todas las contabilidades al día, si esto sería una maravilla. Entonces, creo que Verifactu nos da ese apoyo al asesor para poder decir, mira, oye, lo tienes que tener todo al día, no lo digo yo, lo dice la agencia tributaria, ¿no? Porque aunque el sistema de facturación no haya cambiado, pero es verdad que al cliente parece que si no le apretas con nuevas cosas, no quiere apostar por estos cambios, ¿no? Entonces yo lo veo una oportunidad en nuestro sector. ¿Y crees que están preparados tus clientes? Los nuestros sí. Yo creo que estamos muy contentas. Al final también, ¿no? Trabajar con herramientas, por ejemplo, en Keepu, que al final vais a hacer esa labor como muy anticipada, ¿no? y al final tenerlo todo con mucha más antelación para poder ver cómo cambia y demás. Esto con una buena planificación, nosotros ya tenemos más o menos las empresas que el día 1 ya van a estar todas en Verifactu, el 1 de enero, y ya lo tenemos planificado. A nuestro cliente le estamos transmitiendo mucha calma. De hecho, en unos días tenemos un webinar con ellos para explicarles que no cunda el pánico, darle la máxima información posible y transmitirlo eso, calma, que estaremos detrás haciendo todo el acompañamiento. Entonces quizás por eso estamos muy preparadas, porque estamos muy anticipadas con mucha planificación. Y al final tenemos un tiempo, al final entra en vigor para las empresas el 1 de enero y para los autónomos el 1 de julio, pero todos los software van a estar desde julio. Entonces, claro, aprovechar todo ese tiempo que tenemos de que todavía no es obligatorio para probar, para sacarnos todas las dudas y demás, para que el día que sea obligatorio, el 1 de enero, claro, ya todo el mundo esté acostumbrado. Entonces nosotros la incorporación de las empresas las haremos no más vengamos de vacaciones, es decir, en septiembre están todas las empresas en Verifactu. Y en enero, febrero, después de presentación de impuestos, empezar con los autónomos, no esperar a que sea obligatorio para empezar ahí, porque aparte, como siempre, los cambios de reglamento y demás son en periodos de impuestos, cosas que, claro, nosotros con el volumen de trabajo que tenemos en esas fechas, que todo el mundo te esté preguntando todas las dudas, claro, hace que sea como todo mucho más cuello de botella. Entonces, si nos vamos anticipando y tenemos la posibilidad de anticiparnos, pues hagámoslo gradual para que el cliente también tenga ese acompañamiento que necesita, porque al final, claro, para nosotros es muy normal, pero para ellos, a algunos les costará acostumbrarse o entenderlo, pues que tengan el acompañamiento que necesitan. Bueno, y todo se traduce en tiempo de cara al cliente, ¿no? Yo creo que si algo queda claro en toda la conversación es que para nosotros el foco está en el cliente, en que entienda, en que se sienta acompañado y asesorado. Esto cuando tú tienes una asesoría, porque, hombre, alguna vez pues somos humanas y nos enfadamos con los clientes porque, oye, tienen sus cosas, pero siempre algo que le decimos al equipo y nos decimos nosotras: vivimos de nuestros clientes, por favor, vamos a valorarnos. O sea, nos debemos a nuestros clientes, entonces el cliente lo tiene que sentir. No puede ser que parece que estemos enfadados con ellos. Entonces, lo que damos también lo recibimos y creo que es algo importante, poner en valor al cliente para que el cliente también nos ponga en valor a nosotros. ¿Y qué importancia tiene para ti la educación financiera de un autónomo? Bueno, yo creo que esa es la clave de que el cliente evolucione contigo. Para nosotras, de hecho, es algo que lo notamos muchísimo. Siempre le decimos al cliente: empieza con nosotras en la parte fiscal, porque es como tu necesidad, nos vamos conociendo y luego te vamos acompañando en el camino. No puede ser que tengamos negocios donde no saben ni siquiera el precio hora, si están ganando dinero con sus servicios. Nosotras tenemos la gran suerte de haber ayudado a clientes a cerrar líneas de negocio enteras, porque a lo mejor se estaban financiando esa área del negocio con el resto y se estaba comiendo toda la rentabilidad. Y les ayudamos a tomar decisiones estratégicas que hace que su negocio les dé mucho más dinero. Entonces, cuando tú ves lo importante que es que entiendan, que sepan pues qué margen de beneficio tienen, qué están ganando, qué no, que tengan un sueldo, por favor, que se paguen todos los dueños de negocio, que esto, por desgracia, pues no es así en muchas empresas. Entonces, esa labor de educación financiera y de
concienciación, o sea, de intentar que tomen conciencia de que son responsables de lo que pasa en sus negocios. ¿Y cuál es el principal error que encuentras? Bueno, en general, nadie quiere dedicarle tiempo a eso. Es como... yo tengo un negocio, ¿no? Pues yo soy psicóloga. Al final yo sé de psicología, entonces el resto de temas es como que me abruman. Entonces no quieren tomar conciencia de qué situación están. También somos muy de echarle la culpa a todo menos a uno mismo. Entonces esto es algo que nosotras intentamos. No somos madres de nadie, pero intentamos hacerles entender que lo que pasa en su negocio es reflejo de cómo son ellos. Es decir, el cliente caótico tiene un caos en su negocio, está perdiendo dinero. Luego vemos en redes sociales abrir el LCs y un montón de estrategias fiscales que podríamos aquí nosotras ponerlos los pelos de punta cuando nos las explican cómo están hechas y por quién, cuando no se están deduciendo todos los gastos que se pueden deducir en España. Entonces, vamos a centrarnos, por favor. En España algo que decimos siempre es... Yo creo que también entender los impuestos. O sea, es lo mínimo y básico y no se entiende. O sea, hay mucha gente que no gana dinero, que no paga impuestos y está pensando y te pregunta todo el rato, ¿y qué más me puedo deducir? ¿Y qué más me puedo deducir? Pues nada, si no tienes beneficios, da igual lo que te deduzca. O ahora la renta, viene el periodo de renta, vale, y no me devuelven, vale, pero es que la devolución es de IRPF, si no pago IRPF no me van a devolver nada, pero la gente no lo sabe. O sea, entonces creo que el entender los impuestos, el saber qué estoy pagando, por qué lo pago, qué impuestos son míos, qué impuestos estoy recaudando, eso es fundamental. Porque aparte estamos en un momento de una queja generalizada en España de la cantidad de impuestos que paga todo el mundo, pero claro, mucha gente no sabe ni lo que realmente está pagando y cuáles son sus impuestos y cuáles está recaudando. Un dueño de negocio tiene que entender que el IVA jamás es suyo. O sea, no puede tenerlo en su cuenta corriente y a final del trimestre, cuando se lo cobran, decir que paga mucho. No, esto no fue tuyo nunca. ¿Estaremos de acuerdo o no? O sea, de que pagamos mucho, esto es otro discurso. Pero, ¿qué impuestos pagas? Un dueño de negocio tiene que saberlo. O sea, es algo súper necesario. Entonces, si esa labor no la hacemos nosotros, los asesores, además, creemos firmemente que cuando inviertes tiempo y el cliente cada vez es más consciente, valora más tu trabajo. Y esto lo tenemos nosotras clarísimo. El cliente que no quiere escuchar, no quiere aprender o no quiere saber, tampoco te va a valorar jamás. ¿Y los tres principales indicadores que te centras en un autónomo, para empezar, cuáles son? Indicadores ¿De negocio? Del negocio, pues eso, hacerles entender los impuestos que paga, pues cada sector tiene el suyo, ¿no? Por ejemplo, pues psicólogos, ¿no? Al final tengan una actividad exenta, entonces también explicárselo, ¿no? Que entiendan, o sea, primero que entiendan sus impuestos, qué pagan y cómo no pagan. Segundo, que tengan bien calculados sus precios, por favor. O sea, es algo que no le dedican tiempo y es imprescindible. Y tres, hacemos muchísimo hincapié en que tengan una cuenta separada para impuestos. Esto parece una tontería, pero a nuestros clientes les cambia la vida radicalmente. Entonces, tenemos un sistema de que vayan traspasando, pues, o semanal o mensual, aquí cada uno luego se pone su propia metodología, pero les funciona muy bien porque la perspectiva cambia. Ya no es me quitan, sino yo ya lo tenía guardado para. Es muy diferente. ¿Y esto es clave para que se impliquen? Sí. Para que lo entiendan, que tengan bien calculados los precios y que aparten, que tengan orden. No solo esa cuenta de impuestos, sino que tengan orden, es clave. Es clave porque ellos están valorando su tiempo y valoran el tuyo. Si no, nunca acaban de valorar nuestro trabajo del todo. Oye, pues muchísimas gracias por venir aquí. La verdad es que es un lujo ver asesoras como vosotras y da gusto la verdad. Así que nada, gracias por compartir con nosotros la experiencia. Pues gracias a ti, Roger, por la entrevista y a todo el equipo, porque este ratito ha sido súper ameno, así que muchas gracias a ti.